Hay momentos en la vida en los que Dios no habla con estruendo ni con señales espectaculares. Habla en el silencio de la conciencia, en la inquietud del corazón y en esa sensación profunda de que algo no está bien dentro de nosotros. Y hoy quiero invitarte a detenerte un momento, respirar profundo y preguntarte con sinceridad, ¿quién es Dios para ti realmente? No la respuesta aprendida de memoria, no la respuesta religiosa que todos esperan escuchar, sino la verdad que se refleja en tu manera de vivir, en tus decisiones y en la forma como enfrentas cada día. Porque la realidad es esta: sin Dios nada funciona. El ser humano podrá llenarse de dinero, de proyectos, de relaciones o de distracciones, pero cuando aparta a Dios del centro, tarde o temprano, todo empieza a romperse por dentro. Y eso fue precisamente lo que el profeta Jeremías intentó decirle al pueblo. Dios hablaba con dolor y les recordaba la orden más importante que les había dado: escuchen mi voz. Parece algo sencillo, pero en realidad es el centro de toda la vida espiritual. Escuchar a Dios significa dejar que Él dirija el camino. Significa aceptar que nuestra inteligencia no basta, que nuestras emociones no siempre tienen razón y que muchas veces nuestros deseos nos empujan hacia lugares donde terminamos destruidos. Dios le decía a su pueblo: déjenme ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y esa frase tiene una profundidad enorme, porque el que no deja a Dios ser Dios en su vida, termina convirtiéndose en su propio Dios. Y cuando el hombre se pone a sí mismo en el trono, comienza a vivir solo, dependiendo únicamente de sus fuerzas, de su orgullo y de su terquedad. Por eso hay tanta gente cansada, vacía y llena de rabia. Gritan preguntando dónde está Dios, pero fueron ellos mismos quienes lo sacaron de sus decisiones, de su hogar y de su corazón. Es como si hubieran puesto un letrero invisible sobre su vida que dice: aquí vive alguien que no necesita a Dios. Y entonces Dios, que respeta la libertad humana, permite que la persona intente defenderse sola. El problema es que nadie puede sostenerse solo para siempre. Tarde o temprano llegan las pruebas, las heridas y las crisis que nos muestran lo frágiles que somos cuando caminamos lejos del Señor. Jeremías continúa diciendo algo todavía más fuerte: sigan el camino que les señalo y todo les irá bien. Ahí está la clave. Muchas veces queremos bendiciones mientras seguimos caminando por senderos equivocados. Queremos paz mientras alimentamos resentimientos. Queremos estabilidad mientras vivimos tomando decisiones destructivas. Queremos que Dios nos proteja mientras insistimos en hacer exactamente aquello que sabemos que nos hace daño. Y el problema no es que Dios quiera castigarnos. El problema es que cada camino trae consecuencias. Si una persona decide vivir engañando, traicionando, manipulando o destruyendo a otros, inevitablemente recogerá dolor. No porque Dios sea cruel, sino porque el pecado siempre termina rompiendo algo dentro del alma humana. La palabra dice que el pueblo no escuchó ni hizo caso, y eso sigue pasando hoy. Dios advierte, corrige y muestra el camino, pero el corazón obstinado siempre encuentra excusas. Hay personas que defienden sus errores como si fueran derechos sagrados. Es mi vida, dicen, yo hago lo que quiera. Y poco a poco terminan llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Cuando el corazón se endurece demasiado, comienza a perder sensibilidad espiritual. Ya no reconoce la verdad, ya no distingue la luz de la oscuridad. Y eso fue exactamente lo que pasó en el Evangelio, cuando algunos vieron a Jesús liberar a un hombre atormentado, y aún así dijeron que actuaba con el poder del mal. Imagínate hasta dónde puede llegar una persona cuando el orgullo le daña el corazón. Termina viendo a Dios como enemigo. Y aquí es donde tenemos que hablar claramente sobre cómo trabaja el enemigo espiritual. No llega siempre con violencia visible. Muchas veces actúa lentamente, como una serpiente silenciosa que observa desde lejos esperando el momento adecuado. Primero envuelve, después aísla y finalmente destruye. Así trabaja en los matrimonios, en las familias y en el corazón de las personas. Una pequeña pelea que nunca se resuelve, una herida guardada por años, una rabia contenida, una tristeza que se vuelve permanente,
Nada de eso es tan inocente como parece. El enemigo divide primero el corazón y después divide todo lo demás. Por eso tantas personas viven hoy atrapadas en ansiedad, depresión y desesperanza. Se fueron aislando poco a poco hasta perder la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y justamente por eso el tiempo de conversión es tan importante. Porque convertirse no significa solamente dejar un pecado externo. Significa permitir que Dios sane lo que se dañó por dentro. Significa reconocer que necesitamos volver al camino correcto antes de terminar completamente perdidos. Estamos llamados a darle tiempo a Dios, y eso es algo que el mundo moderno ya casi no entiende. Tenemos tiempo para todo, para el trabajo, para el entretenimiento, para las redes sociales y para las preocupaciones. Pero cuando se trata de encontrarnos con Dios, siempre aparece una excusa. Sin embargo, las personas que realmente aman entienden algo fundamental. Amar también es dedicar tiempo. Por eso los momentos espirituales fuertes existen para ayudarnos a detenernos y volver a mirar hacia el cielo. Dios quiere renovar la alianza con nosotros. Y esa palabra, alianza, es preciosa, porque demuestra que el Señor no se relaciona con nosotros como un tirano, sino como alguien que ama profundamente y que desea caminar a nuestro lado. La historia de Abraham lo demuestra claramente. Dios hace un pacto con un hombre anciano, limitado y aparentemente incapaz de tener futuro, y aún así le promete descendencia, bendición y fecundidad. Ahí está la forma de actuar de Dios. Él llega precisamente donde parece no haber esperanza y transforma lo imposible. Pero hay una condición para vivir esa alianza. Hay que dejar que Dios sea Dios, y eso implica derribar la soberbia. Hay personas que se resisten a la acción de Dios porque creen que pueden controlarlo todo. Viven como si no necesitaran ayuda de nadie. Pero cuando alguien se vuelve dócil y abre el corazón, Dios comienza a hacer cosas extraordinarias. Por eso el Señor le cambia incluso el nombre a Abraham. Porque cuando Dios entra verdaderamente en la vida de alguien, también transforma su identidad. Ya no eres la misma persona, ya no piensas igual. Ya no vives igual. El pacto con Dios siempre trae una transformación profunda. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántas veces nos sentimos vacíos, limitados y sin fuerzas porque olvidamos la alianza que Dios quiere hacer con nosotros? Tal vez lo que el Señor está esperando no es perfección inmediata, sino una decisión sincera de conversión. Porque cuando alguien vuelve a Dios de verdad, el cielo comienza a derramar bendiciones de maneras inesperadas. Pero el problema de mucha gente es que rompe pactos constantemente, rompe promesas, rompe relaciones, rompe compromisos y después también termina rompiendo su relación con Dios. Y uno no puede vivir así sin consecuencias, porque apartarse de Dios es caminar a la deriva, intentando sostenerse con fuerzas humanas que tarde o temprano se agotan. Por eso el Señor insiste, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahí está todo resumido. No necesitas buscar otros dioses modernos, otras falsas seguridades, ni otros caminos espirituales vacíos. Dios ya te eligió, ya te llamó y ya te mostró dónde quiere bendecirte. Y quizá uno de los ejemplos más claros de lo que significa romper una alianza lo vemos en el matrimonio. Porque cuando dos personas llegan al altar no están haciendo solamente un trámite social, están haciendo un pacto delante de Dios. Continuará. Y cuando dos personas hacen un pacto delante de Dios, no solamente se prometen amor entre ellas, también le prometen fidelidad al Señor que escucha cada palabra pronunciada frente al altar. Ese es el problema de nuestro tiempo. Muchos quieren los beneficios del compromiso, pero sin asumir el peso de la responsabilidad espiritual que implica. Se casan movidos por la emoción del momento, por la presión social o incluso por intereses superficiales, pero no entienden la profundidad de la alianza que están haciendo. Por eso tantas relaciones se rompen con facilidad, porque el mundo enseñó a las personas a abandonar todo apenas llegan las dificultades. Hoy muchos creen que amar es sentir emociones intensas y nada más.
Pero el amor verdadero también es permanecer, luchar, sanar heridas y sostener el pacto incluso en los momentos difíciles. Y cuando una persona rompe constantemente sus compromisos humanos, también termina perdiendo el respeto por sus compromisos con Dios. La realidad es dura, pero necesaria de escuchar. Hay personas que viven alejándose de todo lo que exige fidelidad. Se cansan rápido, abandonan rápido y reemplazan rápido. Y esa actitud termina creando corazones incapaces de permanecer firmes. Por eso el Señor nos llama constantemente a renovar nuestra alianza con Él, porque solo quien permanece unido a Dios puede mantenerse firme en medio de las tormentas de la vida. Y aquí aparece otro tema que toca profundamente la vida moderna, el dinero y el materialismo, porque uno de los peligros más grandes del corazón humano es dejarse consumir por la obsesión de tener cada vez más. El problema nunca ha sido trabajar, progresar o construir bienestar. El problema aparece cuando lo material ocupa el lugar que solamente Dios debería tener. El profeta Jeremías lo expresa con fuerza cuando dice: maldito quien confía en el hombre y aparta su corazón del Señor. Y esa palabra sigue siendo actual. Hay personas que depositaron toda su confianza en el dinero, en los negocios, en las propiedades y en las cuentas bancarias. Su vida entera gira alrededor de producir, ganar y acumular. Pero mientras más consiguen, más vacíos se sienten por dentro. Porque cuando el dinero se convierte en el centro de la existencia, algo comienza a morir lentamente en el alma. La persona deja de tener tiempo para lo verdaderamente importante. Ya no tiene tiempo para Dios, ni para la familia, ni para escuchar, ni para acompañar, ni para amar. Vive atrapada en una carrera interminable donde siempre hace falta algo más. Y lo más triste es que muchas veces esas personas creen que todo está bien simplemente porque económicamente les va bien, pero por dentro están agotadas, irritables y profundamente solas. El dinero le robó la paz, le robó la capacidad de disfrutar, le robó incluso la sensibilidad espiritual. Por eso la palabra de Dios compara a esa persona con una planta en medio del desierto que nunca recibe lluvia. Sobrevive sí, pero no florece. Vive pero sin verdadera alegría. Respira, pero sin plenitud. Porque el corazón humano fue creado para algo más grande que simplemente producir y consumir. En cambio, la Biblia dice: bendito quien confía en el Señor. Y confiar en Dios no significa dejar de trabajar ni vivir irresponsablemente. Significa reconocer que nuestra seguridad verdadera no depende únicamente de lo que acumulamos, sino de la providencia de un Dios que nunca abandona a sus hijos. ¿Cuántas veces la vida nos ha demostrado eso? En los momentos más difíciles, cuando parecía que todo se derrumbaba, apareció ayuda inesperada, apareció una puerta abierta, apareció una mano generosa. Y ahí entendimos que Dios sigue sosteniendo a quienes ponen su confianza en Él. La pandemia, por ejemplo, dejó al descubierto muchas verdades. Personas que tenían grandes seguridades económicas descubrieron lo frágil que puede volverse todo de un día para otro. Y también vimos corazones solidarios, gente ayudando a otros y comunidades enteras levantándose mutuamente. Ahí comprendimos que el verdadero valor de la vida no está en cuánto poseemos, sino en cuánto somos capaces de amar. Luego la palabra nos muestra una imagen todavía más fuerte con el evangelio del rico y Lázaro. Un hombre vive rodeado de lujo, banquetes y comodidades, mientras afuera, a pocos pasos, hay otro ser humano sufriendo hambre y abandono. Lo impactante es que la distancia entre ellos no era enorme. Bastaban unos cuantos pasos para mirar al necesitado, pero el rico estaba demasiado ocupado mirándose a sí mismo. Y ese es el problema del egoísmo. Vuelve ciego al corazón. La persona comienza a vivir encerrada en su propio mundo, en sus preocupaciones y en sus intereses. Ya no ve el dolor ajeno, ya no escucha el sufrimiento de nadie. Todo gira alrededor de sí misma. Lázaro, en cambio, no tenía riquezas materiales, pero sí tenía algo que el otro había perdido: una relación viva con Dios. Por eso cuando ambos mueren, la historia cambia completamente.
El pobre encuentra consuelo eterno mientras el rico descubre demasiado tarde el vacío de una vida construida únicamente para sí mismo. Lo más doloroso es que recién en medio del sufrimiento el rico levanta los ojos y finalmente ve a Lázaro. Mientras vivía rodeado de comodidades, nunca lo vio. Nunca vio su hambre, nunca vio su frío, nunca vio sus heridas. Y ahí está una de las advertencias más fuertes del Evangelio. El egoísmo nos vuelve incapaces de reconocer incluso a quienes sufren delante de nosotros. ¿Cuántas veces puede estar pasando eso en nuestra propia vida? Personas tan ocupadas produciendo dinero que dejaron de mirar a sus hijos. Padres que les dieron cosas materiales a sus familias, pero nunca tiempo ni presencia verdadera. Matrimonios destruidos porque uno de los dos convirtió el trabajo en prioridad absoluta. Hijos creciendo solos mientras sus padres persiguen una estabilidad económica que nunca parece suficiente. Ese también es un tipo de pobreza espiritual, porque puedes tener mucho dinero y aún así vivir profundamente vacío. Y quizá el Lázaro que Dios puso cerca de ti no es un desconocido en la calle. Tal vez es tu hijo esperando atención. Tal vez es tu esposa necesitando escucha. Tal vez es tu familia esperando un poco de tu tiempo. Por eso esta reflexión no es solamente sobre dinero, es sobre prioridades, es sobre aquello que ocupa el centro de nuestra vida, porque todo lo que colocamos por encima de Dios termina convirtiéndose en un ídolo. Y los ídolos modernos no siempre parecen religiosos. A veces se llaman trabajo, éxito, apariencia, reconocimiento o ambición. Y en medio de todo esto aparece otro tema que ha inquietado profundamente a muchas personas. Las señales que parecen ocurrir dentro del hogar, objetos religiosos que se mueven, crucifijos inclinados, imágenes caídas o situaciones extrañas que generan miedo. Pero antes de caer en supersticiones o pánico, hay que entender algo fundamental. Dios muchas veces usa lo cotidiano para llamar nuestra atención espiritual. La Biblia está llena de ejemplos donde el Señor habló a través de señales visibles. Habló desde una zarza ardiente con Moisés. Usó incluso elementos simples para despertar corazones dormidos. Entonces la pregunta importante no es solamente qué ocurrió con ese crucifijo o esa imagen. La pregunta verdadera es, ¿qué está queriendo mostrar Dios sobre mi propia vida? Porque muchas veces lo que está torcido no es el objeto en la pared. Lo que está torcido es el corazón humano. Lo que se inclinó no es la cruz, sino nuestra fe. Lo que se movió del lugar fue nuestra relación con Dios. Vivimos en medio de una batalla espiritual constante, aunque no siempre se vea. Y el hogar no es solamente un espacio físico, es también territorio espiritual. Allí se construye paz o se alimenta oscuridad. Allí se levantan bendiciones o se abren heridas profundas. Por eso cada familia debería preguntarse seriamente quién gobierna dentro de su casa. ¿Es Dios el centro del hogar o solamente un símbolo decorativo? Porque un hogar no se vuelve santo simplemente por tener crucifijos o imágenes religiosas. Un hogar se santifica cuando quienes viven allí buscan sinceramente a Dios y luchan por vivir en coherencia con su fe. Y aquí aparece algo importante. El miedo nunca viene de Dios. Hay personas que viven aterrorizadas buscando señales negativas en todo. Pero Dios no quiere esclavos dominados por el miedo. Quiere hijos despiertos espiritualmente. Quiere personas capaces de examinar su vida, corregir lo que está mal y volver al camino correcto. Por eso cuando ocurre algo que inquieta el corazón, lo primero no debería ser el pánico. Lo primero debería ser la oración. Detenerse y preguntarle al Señor, ¿qué necesitas corregir en mí? ¿Qué parte de mi vida se está alejando de ti? ¿Qué relación necesito sanar? ¿Qué pecado necesito abandonar? Porque Dios no revela las cosas para destruirnos, sino para salvarnos antes de que sea demasiado tarde. Continuará, porque Dios no revela las cosas para destruirnos, sino para salvarnos antes de que sea demasiado tarde. Esa es la diferencia entre una advertencia divina y el miedo que intenta sembrar el enemigo. Dios corrige para sanar. El enemigo confunde para paralizar. Y muchas veces las señales que aparecen en nuestra vida no son una condena,
sino un llamado urgente a despertar espiritualmente. Por eso, cuando algo en tu hogar te inquieta, cuando sientes que la paz desapareció, cuando hay tensión constante, discusiones interminables o un ambiente pesado que no sabes explicar, tal vez el Señor está invitándote a revisar profundamente lo que sucede dentro de tu corazón y dentro de tu casa, porque un hogar no se destruye de un día para otro. Primero se enfrían las conversaciones, después se debilita la oración y finalmente cada uno comienza a vivir encerrado en su propio mundo. Y ahí es donde muchas familias empiezan a perder el rumbo, no porque hayan dejado completamente a Dios, sino porque lo fueron desplazando poco a poco, lo dejaron para después, lo convirtieron en una costumbre sin vida. Ya no hay tiempo para orar juntos, ya no hay espacios para escucharse, ya no hay verdadera comunión espiritual dentro del hogar. La fe entonces se vuelve solamente una apariencia externa. Hay crucifijos en las paredes, pero no hay perdón entre quienes viven bajo ese techo. Hay imágenes religiosas, pero no hay paciencia. Hay palabras bonitas sobre Dios, pero no hay amor concreto en la convivencia diaria. Y el problema no es el símbolo religioso. El problema es el corazón humano cuando deja de buscar sinceramente al Señor. Por eso la Biblia insiste tanto en la necesidad de la conversión. Convertirse significa volver a alinear la vida con Dios, significa permitir que Él enderece aquello que se torció dentro de nosotros. Y eso requiere valentía, porque es más fácil fingir que todo está bien que reconocer las áreas donde estamos fallando. Hay personas que llevan años cargando resentimientos, otras viven atrapadas en secretos, en vicios o en hábitos que lentamente destruyen su paz interior. Y aunque por fuera aparentan normalidad, por dentro sienten un vacío que cada día pesa más. Por eso Dios a veces permite momentos de sacudida espiritual, no para hundirnos, sino para despertarnos antes de perderlo todo. Porque el Señor no quiere que nadie viva esclavo de la oscuridad, del miedo o de la confusión. Él quiere traer claridad y libertad. Y aquí es importante entender algo que muchas veces olvidamos. La verdadera batalla espiritual ocurre dentro del corazón humano. El enemigo trabaja sembrando división, orgullo, egoísmo y desesperanza. Poco a poco intenta romper la unidad, apagar la fe y convencer a las personas de que ya no vale la pena luchar. Por eso tantas familias viven hoy divididas aún estando bajo el mismo techo. Personas que comparten la mesa, pero no el corazón. Matrimonios que siguen juntos físicamente, pero emocionalmente están a kilómetros de distancia. Hijos que se sienten solos aún viviendo rodeados de gente. Y mientras todo eso sucede, el mundo sigue diciendo que la solución es simplemente distraerse más, trabajar más o llenar el vacío con entretenimiento. Pero la realidad es que ningún placer superficial puede sanar un corazón que se alejó de Dios. Por eso el Señor insiste tanto en volver a la cruz. Y no me refiero solamente a mirar un símbolo religioso. Hablo de recordar lo que significa verdaderamente la cruz de Cristo, porque la cruz representa entrega, sacrificio, amor y redención. Representa a un Dios que decidió cargar el dolor humano para abrirnos nuevamente el camino hacia la vida. Cuando una persona comprende eso de verdad, ya no puede vivir igual. Empieza a darse cuenta de que seguir a Cristo no es simplemente repetir oraciones o asistir a celebraciones religiosas. Es dejar que Dios transforme la manera de pensar, de hablar y de vivir. Y aquí aparece uno de los llamados más fuertes del Evangelio: tomar la cruz cada día. Eso significa renunciar al egoísmo, luchar contra el orgullo y aprender a amar incluso cuando cuesta. Porque el problema de mucha gente es que quiere las bendiciones de Dios sin asumir el compromiso espiritual que implica seguirlo. Quieren paz, pero alimentan odio. Quieren familias sanas, pero nunca piden perdón. Quieren matrimonios fuertes, pero no luchan por cuidar la relación. Quieren sentir a Dios cerca, pero viven completamente distraídos espiritualmente. Por eso el Señor sigue llamando a despertar. Y ese despertar comienza con una decisión sincera: volver a poner a Cristo en el centro de la vida, no como un adorno espiritual, sino como la verdadera guía del corazón.
Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente dentro del alma humana. La persona deja de vivir solamente para sí misma. Empieza a entender que la vida tiene un propósito mucho más grande que simplemente sobrevivir o acumular cosas materiales. La cruz entonces deja de ser un símbolo decorativo y se convierte en una invitación diaria a vivir de otra manera. Porque quien mira verdaderamente a Cristo crucificado entiende cuánto vale el amor, cuánto daño produce el pecado y cuánto necesitamos volver constantemente a Dios. Pero también hay otra realidad que debemos enfrentar. Existen personas que han perdido completamente la sensibilidad espiritual. Viven tan absorbidas por el mundo que ya no escuchan la voz de Dios. Todo gira alrededor de lo inmediato, de lo superficial y de las apariencias. Y eso termina generando una profunda tibieza espiritual. La oración se vuelve mecánica, la fe pierde pasión, la relación con Dios se convierte en rutina y poco a poco el corazón empieza a endurecerse. Ese endurecimiento es peligroso porque hace que la persona ya no sienta necesidad de cambiar, justifica todo, minimiza todo y termina acostumbrándose a vivir lejos de Dios. Pero el Señor no deja de llamar incluso a esos corazones endurecidos. Sigue buscando maneras de tocar la conciencia y de abrir nuevamente el camino de regreso. Por eso nunca debemos ignorar esas inquietudes profundas que aparecen dentro del alma. A veces son precisamente la forma como Dios intenta detenernos antes de que tomemos decisiones equivocadas o antes de que el dolor sea todavía más grande. Y aquí hay algo importante que todos necesitamos escuchar. La santidad no es perfección absoluta, pero sí es una lucha constante por vivir cerca de Dios. No significa que nunca caeremos. Significa que no queremos quedarnos viviendo en el suelo. Significa que seguimos levantándonos, arrepintiéndonos y buscando nuevamente al Señor. Porque el arrepentimiento verdadero no consiste solamente en sentirse mal por los errores. Consiste en decidir cambiar de dirección. Hay personas que lloran mucho por las consecuencias de sus decisiones, pero nunca abandonan aquello que las destruye. Y mientras no exista una decisión real de cambio, nada puede transformarse verdaderamente. Dios no quiere simples emociones religiosas, quiere corazones sinceros, quiere personas capaces de reconocer sus fallas y de permitirle actuar dentro de sus heridas. Porque solo Él puede sanar profundamente aquello que el ser humano no logra reparar por sí solo. Y justamente ahí aparece otra gran verdad del Evangelio. Nadie puede salvarse únicamente con sus propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su misericordia, necesitamos dejar de actuar como si pudiéramos controlarlo todo. La soberbia humana siempre termina alejándonos de Dios. Nos hace creer que sabemos más, que no necesitamos ayuda o que podemos vivir sin límites. Pero tarde o temprano la vida nos demuestra lo frágiles que somos. Por eso los momentos de crisis también pueden convertirse en oportunidades espirituales. Muchas personas solo volvieron sinceramente a Dios cuando tocaron fondo, cuando perdieron seguridades humanas o cuando descubrieron que aquello en lo que confiaban no podía sostenerlas realmente. Y aunque el dolor nunca es fácil, muchas veces termina despertando corazones dormidos. Porque cuando todo parece derrumbarse, finalmente entendemos que solo Dios permanece firme. Ahora bien, hay algo más que debemos comprender. El enemigo intenta constantemente sembrar miedo y desesperanza. Quiere convencerte de que ya no hay salida, de que todo está perdido o de que tus errores son demasiado grandes para recibir perdón. Pero eso es mentira. La cruz de Cristo precisamente demuestra lo contrario. Demuestra que ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios cuando existe un arrepentimiento sincero. Demuestra que siempre hay posibilidad de volver a empezar. Por eso nunca debemos vivir esclavos del miedo espiritual. La fe auténtica no se basa en terror ni superstición. Se basa en confianza, en saber que Dios sigue obrando incluso en medio de nuestras luchas y debilidades. Y quizá hoy muchas personas necesitan escuchar exactamente eso. Necesitan dejar de vivir dominadas por la culpa, por la ansiedad
o por la sensación de que ya no tienen esperanza, porque mientras haya vida, Dios sigue llamando al corazón humano. El Señor todavía quiere restaurar familias, sanar heridas y reconstruir vidas que parecían completamente destruidas. Pero para que eso ocurra hace falta humildad, hace falta reconocer que necesitamos ayuda, hace falta dejar de esconder aquello que se está pudriendo dentro del alma. Y justamente allí comienza la verdadera transformación espiritual, cuando dejamos de aparentar y nos presentamos delante de Dios tal como somos. Continuará